Quiero, en primer lugar, como moderador de esta mesa, agradeciendo la amable invitación que me hizo el comité organizador en su persona de Javier Alonso, quiero agradecer esta invitación y sumarme a las felicitaciones del 40 aniversario de esta fundación, de la Fundación Mapfre, y también, como no, felicitar por las 11º jornadas en valoración del daño corporal. Creo que todos los que nos dedicamos al mundo académico, al mundo de la formación, al mundo profesional, ya sea dentro de las profesiones jurídicas o médicas, y que nos damos cita en estos encuentros, sabemos las dificultades que hay para realizar unas jornadas de esta naturaleza. Por eso tiene doble mérito, no solo el conseguir esa masiva asistencia que tenemos hoy aquí, sino el haber repetido año tras año, o cada 2 años, como se nos ha dicho en los últimos tiempos, estas jornadas en las que, como en todas las que cada uno sabemos que hemos tenido que organizar, puede haber sus defectos, sus virtudes, pero que tienen un valor intrínseco fundamental, que es el reunirnos aquí y el poder entre nosotros, que nos dedicamos a este mundo de la valoración de daño corporal, ponernos al día y aprender unos de otros y discutir, por supuesto, cuando hay que discutir. El tema de nuestra mesa es un tema de rabiosa actualidad. Creo que todos los que estamos aquí convendremos en que va a suponer para todos los partícipes, la aplicación de la norma que ya está promulgada y que entra en vigor el 1 de enero, va a ser un reto. Un reto que, por supuesto, como todo reto, tendrá muchas dificultades, pero creo que vamos a saber resolver todos, cada cual en su función. Espero los jueces, los letrados, los médicos forenses, los médicos valoradores. También hay que hablar de otros estamentos implicados, como las compañías aseguradoras. Y, por supuesto, ya lo ha mencionado el doctor Alonso, la importancia, creo, que debe volver a tener la formación en valoración del daño corporal. Por eso aplaudo que se haya retomado un poco la iniciativa de esa formación en valoración y que el mundo académico vuelva a tener esa participación. Hay nuevas generaciones, hay nuevas demandas y tenemos que responder a ellas. El futuro depende de cómo sepamos enfrentarnos a este reto y yo creo que saldremos todos muy airosos de él. Tenemos, por supuesto, que dedicarnos de lleno a ello. Para esto, para ver cómo se plantea este nuevo sistema, las novedades en el sistema de evaluación de daños corporales en accidentes de tráfico, tenemos esta mesa, en la cual participan, como podéis ver en el programa, don Alejandro Izuzquiza, que es director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros en Madrid, que planteará la visión del consorcio, lógicamente. Los aspectos técnico-jurídicos, don Manuel Mascaraque, que es director del área de seguros generales de UNESPA. El doctor Javier Alonso no necesita presentación y hablará de los aspectos médicos de esta reforma, como no podía ser de otro modo, y el impacto del baremo y su repercusión en la aseguradora a cargo de don Julio Laría del Bas, que pertenece al área de prestaciones de Mapfre en Madrid. Para no consumir más tiempo, cedo ya la palabra al primero de los ponentes y espero que podamos ajustarnos al tiempo y así tener luego un debate. Tiene la palabra don Alejandro Izuzquiza. Bueno, muchas gracias por haber contado con el Consorcio de Compensación de Seguros para esta parte de la sesión correspondiente a la valoración del daño corporal, al nuevo baremo, y me corresponde dar la visión quizás doble como director de operaciones del consorcio y como miembro de la comisión de expertos que ha elaborado la propuesta que finalmente se ha transformado en la ley que ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado y que entra en vigor el 1 de enero de 2016. Es la visión desde el punto de vista del ámbito público, es decir, el consorcio es la entidad del Ministerio de Economía y Competitividad que realiza las funciones de fondo de garantía y que indemniza en los casos de
accidentes provocados por vehículos no asegurados, desconocidos, robados o asegurados en entidades insolventes. Existen dentro del ámbito de todo el espacio económico europeo una serie de mecanismos para la protección de las víctimas de los accidentes de circulación. Existe un seguro obligatorio de responsabilidad civil, existe un fondo de garantía en cada país, en el caso de España es el Consorcio de Compensación de Seguros, existe el ejercicio de la acción directa del perjudicado contra o frente a la entidad aseguradora del responsable del accidente. En todos los países se ha establecido un sistema identificativo para poder la víctima conocer rápidamente cuál es la entidad aseguradora frente a la que realizar esa acción directa, y en España existe el llamado Fichero Informativo de Vehículos Asegurados, FIVA, gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros, y existe también una regulación de la oferta motivada que tiene que entregar el asegurador a la víctima, al perjudicado, y de la respuesta motivada en caso de que haya un rechazo de la indemnización. Estos mecanismos son comunes a todo el espacio económico europeo y, por lo tanto, España participa de ellos. Pero existen dos específicos en España, dos mecanismos específicos que están centrados en la parte más sensible de lo que es la protección a las víctimas, y es la parte correspondiente a los daños personales. Por una parte, los convenios que periódicamente celebran las entidades aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros con la red hospitalaria pública y privada para la asistencia a los lesionados de tráfico. Esto es algo que permite que la víctima no tenga que preocuparse de posibles desembolsos económicos ni anticipos de esos desembolsos, puesto que se establecen unas relaciones directamente entre la red hospitalaria y las entidades aseguradoras. Y, en segundo lugar, el sistema legal para la valoración de los daños a las personas, que tampoco existe como tal sistema legal vinculante en otros países de nuestro entorno y que normalmente conocemos en el argot como baremo, palabra que no recoge exactamente toda la riqueza que tiene el sistema legal, pero que es mucho más sencillo de pronunciar que sistema legal para la valoración de los daños de las personas. Por lo tanto, vamos a hablar del baremo como un mecanismo específico español para la protección de las víctimas de los accidentes de circulación. Y no voy a entrar en un análisis detallado del baremo, porque eso corresponde a otras partes de esta sesión, pero sí tratar de situar a quienes están aquí pues en esta nueva ley y algunas cuestiones que me parecen relevantes para poder, de alguna forma, enfrentarse a la lectura y a la aplicación práctica de la ley. ¿Qué ocurría antes de la existencia de un baremo obligatorio? Nos hemos acostumbrado a el baremo obligatorio. En España hablamos con mucha naturalidad del baremo obligatorio, pero hubo un antes de que existiese ese baremo obligatorio. Y recuerdo una situación que viene muy bien recordar el comienzo del Génesis. Es decir, en el principio no había orden y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Realmente la situación antes del baremo era dramática. Había una total inseguridad sobre la cuantía de la indemnización que correspondía a cada caso. No había una referencia, realmente no la había. Había desigualdad en las indemnizaciones entre casos similares. Era lamentable, pero así ocurría. Dos accidentes semejantes con víctimas semejantes dependía muchas veces del lugar donde se había producido el accidente, incluso dentro de una misma audiencia, de la sección de la audiencia que analizase o que juzgase el tema. Había una litigiosidad entre aseguradoras y perjudicados, puesto que no había una referencia. La inexistencia de referencia lo que provocaba era una permanente litigiosidad derivada de todo tipo de accidentes de circulación. Había retrasos en la tramitación de los siniestros y en el pago de las indemnizaciones. Y todo esto poniendo en peligro la solvencia de las entidades aseguradoras, no solamente por la existencia de una incertidumbre, sino, por otra parte, por una tendencia clara a un alza anárquica de las indemnizaciones en los años precedentes a la existencia del baremo. En definitiva, lo que había era una situación de verdadera desorientación y caos que no beneficiaba absolutamente a nadie.
En 1991 surge el primer baremo. Es a través de una orden ministerial y es de carácter orientativo. Y en 1995 se da el segundo paso, que es un baremo de carácter vinculante, que es el que acabamos de sustituir en estos momentos. Y, por lo tanto, siguiendo con el génesis, sea la luz, y hubo luz, y la luz era buena, y se separó la luz de las tinieblas. Es decir, el baremo es la auténtica luz. Y desde ese punto de vista me interesa destacar la orden ministerial de 5 de marzo de 1991, que es el comienzo de esta historia, y que en su preámbulo se redactó de tal forma que desde la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, lo que pretendimos, porque en aquel momento yo estaba allí en la Dirección General de Seguros, fue lanzar un auténtico manifiesto en favor del baremo. Y en ese manifiesto en favor del baremo se establecían las razones por las cuales no se puede vivir sin baremo. Y esas razones de 1991, tal y como quedaron expresadas en esa orden ministerial, en el preámbulo, en la exposición de motivos de la misma, están plenamente vigentes. Y son las 6 que señalo aquí. Se trataba, en definitiva, frente a esa situación de caos, de tinieblas, de introducir un mecanismo de certeza, dando cumplimiento al principio de seguridad jurídica instaurado en la Constitución. Se pretendía con el baremo fomentar un trato análogo para situaciones de responsabilidad cuyos supuestos, de hecho, fueran coincidentes en principio en aplicación del principio de igualdad. Se trataba de que el baremo sirviera de marco e impulso a la utilización de acuerdos transaccionales. Este es un tema clave, reducir la litigiosidad, convirtiendo a estos, y esta es la frase preferida desde mi punto de vista de esta exposición de motivos, convirtiendo a estos en medio prioritario para la liquidación de los siniestros. El medio prioritario, agilizando al máximo los pagos por siniestro, reduciendo de forma significativa la sobrecarga que existía en los juzgados y tribunales y, finalmente, muy importante, permitir a las entidades aseguradoras que pudieran tener criterios razonables, fiables, técnicos, para poder dotar sus provisiones técnicas y el nivel de primas suficientes. En definitiva, todo este sistema descansa en el sector asegurador y en la solvencia del sector asegurador. De nada sirve tener un seguro obligatorio, de nada sirve tener un baremo si luego no hay quien pueda pagar las indemnizaciones con suficiencia y con rapidez. Por lo tanto, es muy importante desde ese punto de vista estabilizador la existencia de este baremo, la luz, después de la época de tinieblas. Y estamos en un momento en el que desde el año 1995 hasta el 2015 ese baremo se ha ido utilizando de una forma sistemática para hacer transacciones rápidas. Pero ha habido un momento en el que, sobre la base de la experiencia de estos años, era necesario reformar el baremo para preservar la institución del baremo. ¿Por qué? Pues porque si es cierto que el baremo de 1995 que hemos venido utilizando hasta ahora ha sido un buen mecanismo para dotar de seguridad jurídica, de certidumbre y de rapidez al pago de las indemnizaciones en favor de las víctimas de los accidentes, es cierto que ha tenido una serie de fisuras, y una serie de fisuras importantes. En el baremo del 95 ha primado el principio de seguridad jurídica, certidumbre, rapidez, homogeneización, sobre el de justicia resarcitoria, porque no se resarcen algunos conceptos que son esenciales u otros se resarcen de una forma indebida. Está cojo el baremo de 1995. Y además es confuso porque mezcla daños patrimoniales y daños morales. Además, dentro del ámbito de los daños patrimoniales, hace total abstracción del gasto futuro de los ingresos futuros, es decir, no contiene una auténtica regulación del lucro cesante. Hay insuficientes indemnizaciones en el caso de grandes lesionados y hay una insuficiente protección de los menores de edad y de los discapacitados, es decir, de las víctimas más vulnerables. Y estas fisuras crecientes se han ido generando por parte de la jurisprudencia, que se han ido separando del baremo, a pesar de que ese baremo es vinculante, es obligatorio para los jueces y los tribunales, además de para aseguradoras, fondo de garantía, consorcio y las propias víctimas. En definitiva, si no se hubiese procedido a una revisión en profundidad
del baremo, el baremo hubiera saltado por los aires después de estos años de experiencia y hubiéramos vuelto a la época de las tinieblas. Por lo tanto, el objetivo ha sido continuar con la luz. ¿Y cómo hemos abordado la reforma del baremo? A mí me parece que es importante que sepan ustedes un poco las líneas maestras para poder entender luego la lectura del texto que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Decisivo. Han participado todos los sectores involucrados. En lo que existe en estos momentos en el Boletín Oficial del Estado recientemente publicado, han intervenido todos los sectores involucrados. Los ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad crearon una comisión de expertos en el que estuvieron presentes representantes de las asociaciones de las víctimas de accidentes y Fiscalía de Seguridad Vial, entidades aseguradoras, Consorcio de Compensación de Seguros, Ministerio de Justicia, expertos en Derecho Civil, expertos en Derecho de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles, Instituto de Actuarios. En definitiva, es meter en el proyecto muchísimos intereses contrapuestos, evidentemente, pero intereses que son relevantes. Han participado todos los sectores involucrados. Y el enfoque de los trabajos no ha sido el clásico enfoque de una comisión de expertos a la que se le encomienda hacer una crítica del sistema vigente y elaborar unas guías, unas orientaciones para abordar su reforma legislativa. No, la comisión de expertos lo que ha hecho ha sido un informe total, completo, que incluía todo un texto articulado, desde el primer artículo hasta el último artículo, las tablas indemnizatorias con las cuantías correspondientes, las bases técnicas que respaldan las cifras y las hipótesis sobre las que descansa el baremo y, por otra parte, un análisis del impacto económico de la propuesta que se gestó en la propia comisión de expertos. Además de estar todos los involucrados presentes en la elaboración de este proyecto y además de este enfoque omnicomprensivo de lo que finalmente se entregó al Gobierno por parte de la Comisión de Expertos, es determinante el consenso entre todos los sectores que participamos en la elaboración de la propuesta de reforma. El consenso ha sido un consenso muy difícil porque solamente con pensar que en ese escenario estaban presentes los representantes de las entidades aseguradoras que tienen que pagar las indemnizaciones y los representantes de las asociaciones de víctimas que reciben esas indemnizaciones, pues llegar a acuerdos cuando las visiones son inevitablemente distintas es difícil. El consenso ha sido no difícil, ha sido dificilísimo y por lo tanto el consenso lo valoro de forma muy meritoria y ha sido determinante para que haya sido viable la tramitación de la propuesta. Estamos ante un tema tremendamente polémico que admite muchísimas lecturas. El que hubiese consenso ha facilitado mucho que en el ámbito ministerial, en los propios ministerios y después en tramitación parlamentaria se haya visto el texto de una forma positiva, como un texto consistente, muy moldeado, muy trabajado, etcétera, etcétera. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta forma de abordar la reforma del baremo? Pues que el proceso ha sido de muchísima duración. Han sido desde 2010 hasta 2014 muchos años de tremendo desgaste dentro de la comisión de expertos, pero evidentemente ha valido la pena. Ha valido la pena porque al final hemos tenido una propuesta muy completa y consensuada que ha permitido que frente a la larga duración de los trabajos de preparación de la propuesta, ha habido un tiempo brevísimo de tramitación de la misma en el trámite parlamentario. Por lo tanto, podemos decir que en un tema de tanta envergadura, tan polémico, cuya tramitación inevitablemente se dilata en el tiempo, ha sido la comisión de expertos la que ha asumido el peso de duración. Hemos tardado mucho a cambio de que luego el Gobierno, primero con el proyecto y las Cortes después con la aprobación de la ley, pues hayan tenido el terreno ya expedito para tener unos trámites rápidos y muy abreviados. Y el sistema resultante es otra de las consecuencias, es un sistema muy equilibrado, es fruto del consenso y por lo tanto, yo creo que quien lee el baremo en determinados artículos polémicos, pues tiene que ver que esa redacción final
pues no satisface al 100% a ninguno de los sectores que ha estado representado en la comisión de expertos. Todos nos hemos dejado reivindicaciones, nos hemos dejado cosas que llevábamos en la mochila al comienzo, pero absolutamente todos, y al final pues hay insatisfacciones de detalle, pero hay una inmensa satisfacción global con el texto en su conjunto. Y desde ese punto de vista es como hay que interpretar algunos artículos que pueden generar dudas al leer la nueva ley. Me quedan 3 minutos. Los principios orientadores de la reforma han sido los que se establecían en la orden por la que se constituyó la comisión de expertos, es decir, respetar el principio de integridad de la reparación del daño, el principio de vertebración y, por otra parte, la de cuantificación cierta y ágil y la consecución rápida de acuerdos transaccionales. El sistema requiere de un equilibrio entre el principio de reparación íntegra y la sostenibilidad del sistema. Es elemental. Es elemental porque el sistema descansa en las indemnizaciones que pagan las entidades aseguradoras y el fondo de garantía. Hay nuevos perjudicados, hay nuevos conceptos a resarcir, pero también hay que sostener económicamente y tiene que sostenerse también desde el punto de vista de la gestión. Ha habido un impacto determinado que se ha moderado, pero es un impacto significativo. Las indemnizaciones en fallecimiento por término medio suben un 50%, un 35% en secuelas, en temporales bajan un 2% porque tenemos que centrarnos en los grandes lesionados, y hay un impacto global medio entre el 15 y el 16%. Y para el enfoque transaccional y desjudicializador hemos introducido un principio imprescindible, que es el carácter tasado del baremo. El carácter cerrado de la estructura es capital y se ha establecido en el baremo que no puedan fijarse indemnizaciones por conceptos o por importes que no estén recogidos en el baremo. En los casos de circunstancias singulares, excepcionales, el propio baremo contempla los llamados perjuicios excepcionales con porcentajes de incremento de hasta el 25%. En definitiva, el mensaje primero de la comisión de expertos, después del Gobierno y ahora de las Cortes, es que no hay vida más allá del baremo. No se pueden establecer indemnizaciones fuera del baremo y eso es lo que garantiza la certidumbre y la posibilidad de hacer transacciones. Hemos tratado con prudencia las lesiones de menor relevancia, las lesiones que puedan dar lugar a abusos, que son difícilmente contrastables, y desde ese punto de vista se han establecido una serie de umbrales en los casos de lesiones menores. Se ha establecido un artículo ad hoc para las lesiones correspondientes a los traumatismos menores de la columna vertebral, que se consideran como lesiones temporales y no como secuelas como principio general, y se establecen unos criterios de causalidad para examinarlas de una forma prudente. Y la reflexión final es que la indemnización rápida y mediante acuerdo amistoso es el objetivo que todos tenemos que seguir. El baremo es el instrumento idóneo e imprescindible, incluso en las situaciones más difíciles, como lo prueba la experiencia del Consorcio de Compensación de Seguros, que tiene que tratar con los accidentes no como los de las entidades aseguradoras, sino los más complicados, más farragosos, los de los vehículos que se dan a la fuga, los vehículos que circulan ilegalmente sin seguro o los heredados de aseguradoras insolventes en liquidación. Son siniestros antiguos, mal documentados, judicializados y donde es difícil llegar a acuerdos transaccionales. Aplicando el baremo de forma decidida y con criterios razonables, el resultado es este. Este es el porcentaje de los pagos por vía amistosa que ha realizado el consorcio en su función de fondo de garantía anualmente. Y el consorcio ha alcanzado los mismos porcentajes que las entidades aseguradoras privadas, superiores al 90%, y ha puesto de manifiesto que incluso con un panorama adverso, de una forma decidida, con el baremo, podemos pagar a las víctimas por acuerdos amistosos y de forma transaccional y rápida. Para evitar la judicialización, y con eso termino, o para lograr la desjudicialización de los asuntos que ya están judicializados, es necesario que ahora, con el nuevo instrumento, concurran dos cosas. Una, que las aseguradoras privadas y el Consorcio de Compensación de Seguros Público apliquemos el nuevo baremo con el estilo que expresamente propugnaba la exposición de motivos de la orden ministerial del 91 a la que antes hacía referencia, que decía que el baremo había que aplicarlo bajo los principios de suficiencia y rapidez, evitando su utilización de modo negativo,
haciendo una aplicación restrictiva del mismo. Por lo tanto, es el reto que tenemos quienes estamos desde el lado del seguro, privado o público, para pagar indemnizaciones. Pero no conseguiremos el objetivo si la otra parte tampoco no está en nuestra misma sintonía. Los perjudicados y sus representantes es necesario que participen decididamente del espíritu transaccional y que no hagan un uso abusivo del nuevo baremo ni de las nuevas posibilidades, muchas nuevas posibilidades que ofrece. Con esto pues he terminado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Alejandro. Y a continuación pasamos a escuchar la ponencia sobre los aspectos técnico-jurídicos de esta reforma por don Manuel Mascaraque. Aquí tiene. Ya le cargo ahí. Vale. Bueno, muchas gracias a Fundación Mafre, muchas gracias al doctor Javier Alonso por tener la oportunidad de participar en esta tan interesante jornada. Yo he formado parte de la comisión de expertos en representación de la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, y les puedo decir que suscribo todas las palabras que ha comentado Alejandro y, por lo tanto, no quiero añadir mucho más de este consenso que ha sido muy difícil y que creo que finalmente el Parlamento español pues lo reconoció. En primer lugar, quería pedirle al moderador de la mesa que tenga condescendencia, porque resumir en 20 minutos todo el sistema de valoración me va a ser bastante difícil. Por lo tanto, no vamos a entrar en detalle y si quieren algún detalle, pues intentaremos contestarlo en el turno de preguntas. Yo lo primero que quería indicar es que la ley no se limita exclusivamente a lo que es la revisión del sistema de valoración, sino que va más allá. Y va más allá en el sentido de incorporar algunas modificaciones normativas en determinados artículos de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro, que lo que intentan es, y que creemos que en el futuro a corto plazo, en el futuro presente, van a ser de especial trascendencia en la forma de tramitar los siniestros de daños personales. Se incorpora, se modifica, ya no solamente la modificación del artículo 1, que quizás se reconoce en el texto legal, algo que ya se venía produciendo, que era incorporar la participación concurrente del lesionado en las causas del accidente, en la producción del daño, y se incorpora ese precepto que ya estaba en las tablas del sistema, se incorpora en el texto legal, y por lo tanto cualquier lesionado con capacidad de culpa civil que influya en la contribución del accidente, pues puede reducirse proporcionalmente la indemnización hasta ese máximo del 75%. No obstante, se hace una exclusión, principalmente para proteger a determinados colectivos vulnerables, como pueden ser los menores de 14 años y las personas privadas de capacidad de culpa civil, digamos, personas en el ámbito discapacitados que tengan privación de culpa civil, que no aplique este criterio general. Digamos que las modificaciones más relevantes dentro del procedimiento se va a producir en la modificación que se hace en el artículo 7 de la oferta y respuesta motivada, con ocasión de incorporar un procedimiento extrajudicial que les voy a resumir en 2 minutos. En primer lugar, el procedimiento se basa en todo esto viene evidentemente de la despenalización de las faltas de daños personales y que, digamos, el legislador es consciente que trasladar todos esos siniestros que se estaban resolviendo en el ámbito penal, trasladarlo al ámbito civil, era necesario buscar, con el objeto de no colapsar, en el ámbito civil, era necesario buscar un procedimiento extrajudicial que pudiera solucionar o poner fin a las controversias de valoración que muchas veces se producen en el ámbito del seguro de automóvil. Entonces, este procedimiento extrajudicial comienza con la reclamación obligatoria
a la entidad aseguradora por parte del perjudicado. Yo creo que este es un hecho bastante relevante para que la entidad aseguradora tenga conocimiento de que hay un lesionado y una vez que conoce que hay un lesionado ponga en marcha los mecanismos de la oferta y respuesta motivada y, por lo tanto, haga en los plazos correspondientes, en el plazo de 3 meses desde la reclamación, haga una oferta motivada de indemnización al lesionado. Si el lesionado no está conforme, no está de acuerdo con la oferta motivada que le ha presentado la entidad aseguradora, entonces puede o bien a un procedimiento, digamos, extrajudicial, nombrar peritos de parte o deja la opción de la posibilidad de que intervenga el médico forense tanto por acuerdo de las partes como a criterio del lesionado. En ambos casos, el coste de ese informe médico, porque va a tener un coste que se establecerá mediante precio público, el coste será a cargo de la aseguradora. Esto podrá dar lugar a que la aseguradora pueda hacer una segunda oferta motivada. Bueno, este es el procedimiento muy resumido que supongo que en algún momento se explicará con más detalle. Luego también se modifica el artículo 13 en relación al auto ejecutivo. Solamente se establece la posibilidad de dictar auto en el caso de sobreseimiento, no en el caso de archivo. Y se incorpora un procedimiento también extrajudicial en el caso también de que el lesionado no esté de acuerdo con la oferta motivada que le ha emitido la entidad aseguradora, con el objeto de poder incorporar o establecer un procedimiento de mediación, de resolución de conflictos, bueno, pues con una mediación especializada. En el plazo de 2 meses, desde la presentación de la oferta motivada, el lesionado podrá poner en marcha este procedimiento. Ya saben que los procedimientos de mediación son voluntarios, ¿no? Y finalmente vamos a entrar ya en el ámbito de la ponencia, que es, digamos, es la revisión del sistema de valoración. Es importante comentar primero algunas disposiciones de la ley. La disposición adicional primera, que con objeto de que se pueda evaluar el sistema de valoración que se pone en vigor, se crea una comisión de seguimiento que en el plazo de 3 años tendrá que hacer un informe pues, de situación para que valore si el sistema se está aplicando conforme a los criterios que la comisión de expertos había considerado o, por el contrario, se están produciendo algunas inconsistencias en el sistema y que puedan ser resueltas en un plazo razonable y que no se tengan que esperar otros 20 años para que se reforme el sistema de valoración. En esta comisión de seguimiento, tanto las entidades aseguradoras como las asociaciones de víctimas formarán parte. Luego, la disposición adicional tercera, ya sabemos que estamos en el ámbito, el baremo es vinculante en el ámbito de los hechos de la circulación, pero ya la disposición adicional tercera considera que podría servir de referencia para una futura regulación del baremo de daños de la actividad sanitaria. Por lo tanto, ya saben que el baremo ha sido orientativo en algunos casos de daños personales, en otros ámbitos no del automóvil, y de alguna forma esta disposición adicional tercera viene a reconocer este carácter del baremo. Y es importante la disposición transitoria. La disposición transitoria dice que el nuevo sistema de valoración se aplicará para los siniestros ocurridos a partir del 1 de enero del 2016. No obstante, el baremo actual queda en vigor para aquellos siniestros que se produzcan antes de entrada en vigor de la ley. Por lo tanto, actualmente, para los siniestros ocurridos después de la publicación de la ley, pues se sigue manteniendo el baremo actual. Y este es un tema que queda muy claro y que la Comisión de Expertos consideró dejar muy claro, que el nuevo baremo es para siniestros ocurridos a partir del 1 de enero del 2016. ¿Cuál es la diferencia del sistema? Bueno, el sistema se estructura en 3 tipos de tabla.
las tablas 1, que se corresponden con los perjuicios de muerte, las tablas 2, que se corresponden con los perjuicios de secuelas, y las tablas 3, que se corresponden con los perjuicios de lesiones temporales. Luego, cada uno de estos perjuicios vuelven a tener 3 tipos de tablas. Las tablas A, que se refieren a los perjuicios personales básicos, que son comunes para cualquier tipo de perjudicado en el caso de fallecimiento o en el caso de lesionados en el ámbito de la secuela, y las tablas B, que se corresponden a los diferentes perjuicios particulares de cada uno de los anteriores, que lo que intentan es pues concretar, adaptar a la situación personal, familiar, económica de cada uno de los lesionados sus perjuicios concretos, y las tablas C, que vienen a reconocer lo que es una de las grandes novedades del sistema de valoración, que es la valoración del daño patrimonial. Aquí ya se ha comentado que lo que hace claramente el nuevo sistema es diferenciar lo que es el daño moral o el daño extrapatrimonial del daño patrimonial. Por lo tanto, las dos columnas A y B, las tablas que siempre A y B se van a referir siempre a daño moral, y las tablas C claramente diferenciadoras de daño patrimonial. En sus dos conceptos, daño emergente y lucro cesante. Daño emergente son aquellos gastos que se producen por el evento. Por ejemplo, el fallecimiento, en el caso de fallecimiento, ahora lo veremos, pues son los que están asociados, gastos que están asociados al fallecimiento de la víctima. Y el lucro cesante. El lucro cesante es una de las grandes novedades del sistema, porque el perjuicio patrimonial o el perjuicio económico como factor corrector era un perjuicio que no era un verdadero lucro cesante, porque establecer un porcentaje sobre la indemnización básica puede dar lugar a infracompensaciones o a sobrecompensaciones. Por ejemplo, el lucro cesante de un menor de 16 años que no genere ingresos, por lo tanto, darle un 10% de la indemnización básica cuando no tiene un lucro cesante acreditado es una sobrecompensación del sistema actual. Y por el contrario, un lesionado, un pequeño lesionado, por ejemplo, siempre se pone el ejemplo del cirujano, que tiene a lo mejor una lesión en un dedo y que por lo tanto ya no va a poder volver a operar, un porcentaje aplicado, aunque tenga un salario alto, un porcentaje aplicado a una secuela de baja puntuación, pues evidentemente el resultado no le va a compensar el lucro cesante real que va a sufrir esa persona, porque ya no va a poder operar y por lo tanto ya no va a poder tener ingresos patrimoniales como los tenía. Entonces, esta era una de las grandes críticas del sistema que se resuelve. El sistema parte de 3 principios. El principio de reparación íntegra, que es indemnizar todos los daños y perjuicios a través del sistema de valoración. El principio de reparación vertebrada, que es separar, como hemos comentado, los daños extrapatrimoniales o morales de los daños patrimoniales, y para nosotros un principio que no viene recogido como un principio, pero para el sector asegurador era de especial trascendencia que estuviera dentro de la norma, que es que todos los daños y perjuicios se valoran dentro del sistema conforme a las reglas y límites que se establecen en el sistema, de forma que ningún daño pueda ser valorado fuera del sistema. Dentro de las disposiciones generales del sistema, esta es una novedad, necesidad de informe médico y deberes recíprocos de colaboración, que lo único que dice es que la única obligación que establece el lesionado es que preste la colaboración necesaria para que la entidad aseguradora pueda reconocerle y pueda hacerle la valoración. Las consecuencias en caso de que ese lesionado no se deje valorar simplemente es que ese incumplimiento de ese deber solamente lo que llevará a cabo es que no produzca devengo de intereses moratorios para la aseguradora, porque claro, si no le puedo valorar, lo que tendré que emitir es una respuesta motivada y al menos la ley considera que este caso no sería imputable a la aseguradora. Petición de las asociaciones de víctimas que se recogió en el texto fue pues que los servicios médicos de la aseguradora, evidentemente, ya que el lesionado ha colaborado y se ha dejado ver, en el momento de realizar la oferta motivada como límite, pues entregue el informe médico valorativo
que ha realizado sobre las secuelas del lesionado. Otra parte importante, otro punto importante dentro de las disposiciones generales es la indemnización en forma de renta vitalicia. Simplemente para nosotros era relevante que se incorporase el criterio de equivalencia actuarial, de forma que, aunque si se indemniza en forma de capital o se indemniza en forma de renta, estos solamente son formas de pagar, pero tanto se indemniza en forma de renta como se indemniza en forma de capital, estas indemnizaciones deben ser equivalentes. Y esta equivalencia financiera o actuarial, como quieran denominarla, se va a conseguir a través de las tablas de coeficientes actuariales de conversión renta, conocidas como tablas técnicas TT1, que no tenemos tiempo para entrar en detalle. Faltan 3 minutos. Bueno, es imposible. Yo ya lo he adelantado. Pasamos a fallecimiento. Que sean 5. Bueno, tampoco. Bueno, perjuicios por fallecimiento, indemnizaciones básicas, la gran novedad es establecer categorías de perjudicados de forma individualizada. Pasamos de los actuales grupos donde había una víctima, un perjudicado principal, y en función del perjudicado principal se indemnizaba en más o en menos a los perjudicados secundarios. Esto se modifica, esta es la gran novedad. Se establecen una serie de perjuicios personales particulares nuevos que no vamos a entrar en detalle. Por lo tanto, la conclusión es que se incrementan los perjuicios particulares y, por tanto, las indemnizaciones de fallecimiento. En el ámbito del lucro cesante, la gran novedad, el lucro cesante es, digamos, la pérdida de ingresos que un perjudicado va a sufrir por el fallecimiento de la víctima del cual dependía económicamente. Se han creado una serie de tablas para poder indemnizar a cada uno de los perjudicados, y la gran novedad es la incorporación dentro del lucro cesante a las personas que se dedican con exclusividad a las tareas del hogar. Esta es una novedad social de relevancia que incorpora el nuevo baremo, y por lo tanto cualquier persona que se dedique a las tareas del hogar de las cuales se beneficie su familia podrán tener lugar a una indemnización del lucro cesante. El tema de secuelas se lo dejamos a Javier, que nos lo contará muy bien. Y novedades en el ámbito de los perjuicios particulares está el perjuicio de pérdida de calidad de vida. Seguramente también lo vas a contar, por lo tanto el perjuicio de pérdida de calidad de vida no lo vas a contar. Entonces, bueno, pues si no lo vas a contar, esta es una novedad, esta es una gran novedad, porque los perjuicios de calidad de vida están vinculados a 3 tipos de pérdida. Las pérdidas de autonomía personal que puede sufrir una persona, actividades básicas de la vida diaria que no va a poder realizar por las secuelas. Luego tiene un conjunto de más difícil valoración, que son aquellas actividades específicas de desarrollo personal, que son todas las que están relacionadas con el disfrute o placer de la vida de relación, la vida sexual, el ocio, incluso el desempeño del trabajo. El no poder realizar un trabajo también es un perjuicio de calidad de vida, y este es un concepto nuevo. Las dos primeras graduaciones, tanto el perjuicio muy grave como el perjuicio grave, como están vinculados a la pérdida de autonomía personal, son de más fácil valoración, pero es verdad que el perjuicio moderado, cuando dice una parte relevante de las actividades específicas de desarrollo personal, esto creemos que va a tener cierta dificultad de valoración. Evidentemente, si hay una incapacidad absoluta para todo trabajo, una incapacidad total para el trabajo, una incapacidad parcial para el trabajo, será mucho más fácil su valoración. Y luego tenemos el perjuicio leve, en el cual pues también dará juego que solamente se podrá determinar perjuicio leve cuando para secuelas de 6 puntos que lleven a una pérdida de actividades específicas de especial trascendencia. Vamos a ver, entonces todos estos conceptos jurídicos van a ser al principio seguramente de difícil definición, pero seguramente con el transcurso del tiempo estos conceptos se irán determinando.
El perjuicio patrimonial por secuelas. Este es, digamos, la gran novedad del sistema de valoración en cuanto a las secuelas de los lesionados. Tenemos dos tipos de daños emergentes asociados al lesionado. Los que son gastos asistenciales futuros, es decir, tanto la asistencia sanitaria futura, que se va a resarcir no al lesionado, sino a los servicios públicos de salud que van a atender al lesionado, que va a ser el único perjuicio que no se paga al lesionado. El tema de prótesis y órtesis futuras y el tema de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria futura para grandes secuelas, conforme está recogido en el texto jurídico. Y luego tenemos otro bloque que es importante, que este es más, digamos, está más cerca de determinados perjuicios que se resarcían, que están vinculados a la pérdida de autonomía personal, por ejemplo, adecuación de vivienda, este ya existía, ayudas técnicas, es nuevo, incrementos de los costes de movilidad, se sustituye por adaptación de vehículo, y luego se incorpora también un nuevo cálculo, tanto el cálculo del lucro cesante, que se establece un modelo actuarial de cálculo que da lugar a las tablas, como la necesidad de ayuda de tercera persona, se establecen reglas propias para poder indemnizar lo que es la necesidad de ayuda de tercera persona, llegándose a indemnizaciones de más de 1,5 millones de euros frente a los 350.000 euros en función de la edad y del número de horas de ayuda diaria que necesita ese lesionado en función de las secuelas. Y luego, otra vez, la novedad vinculada al lucro cesante en el ámbito de la secuela. Aquí es verdad que tiene que haber una incapacidad permanente, absoluta, total o parcial, para poder tener derecho a este lucro cesante. Y se establecen también dos situaciones especiales: la dedicación exclusiva a las tareas del hogar del ama de casa y el reconocimiento de una pérdida de capacidad de ganancia futura para los menores de 30 años que todavía no han accedido al mercado laboral. Voy a pasar todo muy rápido. Y en el ámbito de las lesiones temporales, igual, se sigue la misma estructura. Tenemos el artículo famoso de traumatismos menores de la columna vertebral, que lo van a desarrollar en ponencias posteriores y, por tanto, los criterios de causalidad legal no voy a entrar en detalle, ya van a entrar mis compañeros. La misma estructura: perjuicio personal básico, perjuicio particular, con 3 grados. Perjuicio de calidad de vida moderado, grave, muy grave. El muy grave es un grado nuevo y otra vez están vinculadas a la pérdida de autonomía temporal por parte del lesionado. Se incorpora un perjuicio nuevo, que son intervenciones quirúrgicas. Aquel lesionado que tiene que someterse y tiene un plus de daño moral porque se tiene que someter a unas intervenciones quirúrgicas que se gradúan en función de la intensidad, la anestesia, el tipo de operación, la gravedad. Bueno, todos esos criterios de valoración se incorporan en el texto. Y luego, igual, el ámbito de los daños emergentes, que están vinculados a los gastos de asistencia sanitaria hasta la estabilización, tal y como vienen, que habitualmente se compensan a través de los convenios sanitarios, tanto públicos como privados. Y se incorpora un concepto de gasto diverso resarcible que está vinculado a los incrementos de coste que puede tener el lesionado por motivos de movilidad, desplazamiento de familiares para atenderle durante la lesión temporal, y luego todo el concepto de lucro cesante. Me hubiese gustado entrar en más detalle, pero es imposible hablar de todo el sistema de valoración en 20 minutos. He intentado resumir las cuestiones más relevantes y más novedosas y creemos que tiene mucho más puntos positivos este sistema de valoración, principalmente porque soluciona interpretaciones tanto del Tribunal Supremo como de las audiencias provinciales respecto a conceptos indemnizatorios no contemplados en el sistema actual. Mantiene la estructura del sistema, permite la objetivación del cálculo de indemnizaciones. Creemos que se van a mantener un elevado grado de transacciones extrajudiciales, quizás no en el primer momento, porque es verdad que hasta que todos conozcamos el nuevo sistema de valoración vamos a tener un periodo de aprendizaje y de poder comprender el sistema, pero sí es un sistema mejor, más completo, con mayor desglose, y que va a acercar las indemnizaciones españolas a las indemnizaciones europeas, tanto en fallecimiento como en lesiones temporales. Y por mi parte, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el doctor Javier Alonso.
Buenos días de nuevo. Voy a ver si cojo carrerilla, compensando un poco el tiempo que nos ha dejado Manuel. Y además, como es la parte que más conocéis, pues yo creo que si voy rápido lo vais a agradecer. En primer lugar, deciros que todos conocéis que es un baremo que existe desde el año 91, como comentaba Alejandro Izuzquiza, desde el año 91 ya casi han pasado 25 años, yo creo que ya ha alcanzado la madurez, es madurito el baremo, yo creo que con 25 años ya casi podría ser hasta padre de familia, yo creo que la evolución que ha tenido con esta transformación sobre todo ha conseguido que, como decía Alejandro, hayamos conseguido un baremo bastante mejor que los que existían antes. La justificación pues era clara y, por resumirlo, había que modificar y había que adaptarlo a los nuevos aspectos médicos del mundo de la medicina, había que cambiar algunos desajustes y algunas deficiencias, en definitiva, hacer algo más técnico de lo que existía en la tabla sexta de la Ley 3095. Los profesionales que han intervenido, que hemos intervenido, que sepáis, muchos de vosotros lo sabéis, son más de 50. Ahí están todos los colectivos que han intervenido en la transformación. Se ha pedido opinión a casi todos los estamentos de la medicina de este país y todos cumplíamos o exigimos que se cumpliera con un requisito, que se nos dejara ser absolutamente independientes en las conclusiones, que luego se hiciera lo que quisiera hacerse, pero que las conclusiones nuestras, desde luego, fueran absolutamente voluntarias y absolutamente acordes a la realidad médica. Sabemos que en medicina es difícil la valoración del daño corporal porque transformar aspectos médicos en aspectos numéricos o cuantitativos no es fácil, además de saber que desde el punto de vista objetivo cuantificar algo subjetivo y emocionalmente complicado también es difícil, pero evidentemente en la medicina la valoración del daño corporal es así y para que los que tengan que indemnizar y calcular la indemnización, tanto los jueces, magistrados como las compañías aseguradoras, es lógico que tienen que tener de alguna forma ya traducido el aspecto médico de la valoración y de esta forma hacerlo muchísimo más fácil a la hora de la interpretación de la secuela. Sabemos que va a haber críticas, lo podemos ver después en el tiempo del debate, ya hay críticas, de hecho yo soy crítico en algunas cosas de las que hemos hecho, porque que sepáis que el Comité Médico de UNESPA ha hecho cosas de la tabla 2A1, pero no del resto de los aspectos y de hecho el Comité Médico discrepa de algunas de las cosas que han sido publicadas en esta Ley 35/2015, pero lo que sí que está claro y exigió el Consorcio de Compensación de Seguros, como bien sabe Alejandro, que es que tenía que haber absoluto consenso entre todas las partes que se involucraran en esta reforma. Es decir, médicos representantes de las asociaciones de víctimas, los médicos de UNESPA y los médicos del Consorcio de Compensación de Seguros, todos han estado en absoluto consenso a la hora de poner encima de la mesa las consecuencias médicas de lo que supone el baremo. Hay aspectos que, como ya he mencionado antes, y no voy a mencionar simplemente de pasada, que la ley contempla que hace falta informe médico, que tiene que haber deberes recíprocos de colaboración entre el paciente lesionado y las compañías, que tienen que intercambiar información. Hay aspectos que luego son importantes a la hora de valorar la ayuda a tercera persona y el gasto médico futuro, como son la pérdida de autonomía personal, es decir, las actividades de la vida diaria, pérdida de desarrollo personal, como comentaba Manuel Mascaraque, actividades relacionadas con la relación, el ocio, el trabajo, el aspecto sexual, etcétera, etcétera, y aspectos sanitarios en los que se incluye absolutamente todo lo sanitario, todo lo que es médico, y se incluye también el transporte y cómo no, las pruebas complementarias, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las lesiones o de las secuelas que se tengan luego que valorar. Varias reglas. Las secuelas, tanto físicas como psíquicas, como bien sabéis, como las estéticas, y se ha incluido el material de osteosíntesis. Desde mi punto de vista, y aquí empiezo a discrepar. Para mí no tienen absolutamente nada que ver que el material de osteosíntesis se contemple exactamente igual que se contempla una secuela. Y pongo un ejemplo. La amputación de un dedo de la mano derecha, el primero de la mano derecha, vale 10 puntos y el material de osteosíntesis del fémur puede llegar hasta 10 puntos también. Desde mi punto de vista no tiene nada que ver una posible retirada de material o no retirada de material de ese material de osteosíntesis con la repercusión secular que tiene la pérdida del primer dedo de la mano derecha, por ejemplo, en un diestro. Es decir, para mí es un concepto completamente diferente, sí se tiene que tener en cuenta desde mi punto de vista, pero no desde luego incluirlo dentro de lo que es el apartado de secuela. Eso es otra cosa. Y luego las secuelas, como bien sabéis, igual que en el baremo anterior, se valoran desde el punto de vista físico y psíquico. Hablamos de menoscabo, de porcentaje de menoscabo, es decir, hay que valorar la intensidad o gravedad que tiene esa secuela, dándole 100 puntos a las secuelas físico-psíquicas y 50 puntos máximo a las secuelas estéticas.
La nueva clasificación, todos la conocéis, una clasificación mucho más técnica, menos basada en la anatomía y más basada en segmentos, aparatos y sistemas. Se han incorporado 50 secuelas más a la tabla, se han modificado las puntuaciones un poco para que fueran mucho más proporcionales, tanto en las escalas y sobre todo empezar en el 1, que había secuelas en las que no se empezaba en el 1 punto, sobre todo cuando había un gap, un abanico, y por supuesto la mayor parte de las secuelas se habrán transformado en cuanto a puntuación, pero lo que son los conceptos, la mayor parte de las secuelas no se han transformado. No hace falta que os diga lo que son las secuelas concurrentes, cuando hay varias que tienen que tenerse en cuenta como consecuencia del accidente. Esta es la nueva clasificación. Antes había 8 capítulos más el estético, ahora hay 10 capítulos más el estético. Luego comentaré por separado algunos de ellos. Y vamos a empezar ya a comentar algunas de las secuelas que han sido transformadas y que creo, desde mi punto de vista, que son las más representativas. La paraplegia a nivel de 1 se ha sacado de un abanico en el que estaba antes incluido porque pensamos que desde el punto de vista secular se merecía estar de forma independiente, con 90 puntos, y los dolores de desaferentación, como pueden los derivados principalmente de las amputaciones y del síndrome del miembro fantasma. Y aquí ya empezamos a tener en cuenta que hace falta informe médico y, en el caso de los dolores por desaferentación, tratamientos en unidades del dolor. Es decir, demostrar, y luego, ahora no, pero luego sí contestaré a la pregunta que le hacía la doctora Puig al doctor Hernando de Lorenzo sobre el por qué en algunos sí y en otros no. Desde el punto de vista maxilofacial y boca, se ha descrito mejor las secuelas de la articulación temporomandibular y desde el punto de vista de las pérdidas dentarias se ha dado más importancia a los dientes que tienen más importancia, subiendo de 1 a 2 puntos, y se ha valorado en función de si necesita prótesis o no necesita prótesis. Si necesita prótesis, se ha valorado con una puntuación y una disminución del porcentaje en función del tipo de prótesis que se le haya implantado al lesionado. Desde el punto de vista de las extremidades, simplemente deciros que las clasificaciones son parecidas, pero que el margen de puntuación aquí ya sí se ha especificado que cuando hay un abanico de puntuación en las extremidades superiores, lo que se debe de valorar es la dominancia, y cuando se trata de las extremidades inferiores, en función del grado de tolerancia de las prótesis implantadas a ese lesionado. Ya lo mencionaba el doctor Hernando de Lorenzo, se ha incluido esta secuela, infarto de miocardio postraumático, derivado evidentemente de traumatismo tóraco-external. Y, por supuesto, el sistema respiratorio hemos incluido para valorarlo el concepto de la disnea, que es como tiene que valorarse la insuficiencia respiratoria. Desde el punto de vista del sistema reproductor, hemos incluido en la pérdida de ovarios que si se produce antes de la pubertad se tendrá en cuenta el daño futuro, no hace falta que os lo explique, y que luego clasificación diferente si se produce antes o después de la menopausia. Desde el punto de vista masculino, exactamente igual las alteraciones y consideraciones respecto al daño futuro cuando se pierden los testículos. Se añade la prótesis de pene y la prótesis de testículo, como está contemplado en el resto de los baremos del panorama internacional. Y, por supuesto, la misma puntuación, que antes no existía, no era la misma puntuación cuando hablamos de pérdida de un testículo o pérdida de un ovario antes de la menopausia. No hablaré del traumatismo menor de la columna vertebral, del latigazo cervical antiguo, porque hay una mesa dedicada exclusivamente para el traumatismo menor de la columna vertebral y no les voy a enmendar la plana. Desde el punto de vista del sistema cutáneo, pensábamos que es uno de los capítulos nuevos que la piel como órgano necesitaba estar, y no solo para hablar del perjuicio estético. La piel es un órgano que tiene secuelas concretas y que merecía la pena que se valoraran. Con la medición de la regla de los 9, como todos conocemos, la puntuación marca un porcentaje de superficie corporal afectada con un máximo de 75 puntos y, por supuesto, siempre es compatible esta secuela clínica, física, al margen además del perjuicio estético que pueda tener ese paciente como consecuencia de la lesión. Secuelas interagravatorias, uno de los nudos gordianos que va a tener esta reforma del sistema de valoración. Todos conocéis lo que es la secuela interagravatoria. Lo defino para no equivocarme. Son aquellas secuelas concurrentes que, derivadas de un mismo accidente y afectando funciones comunes, producen por su recíproca influencia una agravación significativa de cada una de ellas, y recalco lo de significativa. En las secuelas en las que están ya valoradas en el sistema de valoración como bilaterales, ya se supone que está contemplada esa interagravación, pero cuando no, se suman mediante la fórmula de Baltasar, cuando hay varias secuelas concurrentes, y a las interagravatorias se le añade un 10% una vez sumada mediante la fórmula de Baltasar. Aquí, una de mis primeras dudas, y además me vais a permitir que me moje.
Luego discreparemos o no, pero me voy a mojar. Claro, es que estamos hablando de secuelas concurrentes, es decir, que hay varias. Estamos hablando de producidas por el mismo accidente, está claro. De funciones comunes y de agravación significativa, y lo pongo entre comillas. Estas precisiones deben de llevarnos a una conclusión. En primer lugar, que estamos hablando de función, no actividad o tarea que pueda tener esa secuela o que pueda ser derivado de esa secuela. Funciones en general. Deben ser secuelas en localizaciones anatómicas diferentes, las que se complementen entre sí o las que se interagraven entre sí. Y sobre todo que tiene que haber una afectación del mecanismo de compensación de una con respecto a la otra. Y pongo un ejemplo, persona que pierde como consecuencia del accidente la visión de los dos ojos y que a su vez pierde las dos manos, es decir, o la audición. Es decir, no está suficientemente, o sea, no puede compensar esa pérdida de visión como consecuencia de que no tiene las manos, el sentido de las manos, del tacto para poder leer en braille, o no compensa la visión, como consecuencia de haber perdido la audición. Es decir, creo que ese es el principio filosófico de las secuelas. Y además, cuando decía que me voy a mojar, es que como queda lo suficientemente indefinido, creo que es congruente pensar, o por lo menos es mi opinión, luego discreparemos y incluso podré estar equivocado, pero me voy a mojar. Yo pienso que cuando hablamos de significativa la consecuencia, como mínimo, cuando hablamos de interagravatorias, debemos de pensar en secuelas concurrentes que entre ellas sumen 50 puntos o más. Y como excepción, que de alguna forma, si un miembro, aparato o sistema se ve afectado, aunque no llegue a 50 puntos en más del 50%, pues que pueda ser considerado como secuela interagravatoria. Luego, en el turno de las preguntas, podremos debatirlo. Las agravatorias, antes se hablaba de que no existían, existen. Es decir, si una secuela agrava una patología anterior, mediante esta fórmula podemos agravar perfectamente esa patología. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ojo perdido como consecuencia previamente y como consecuencia del accidente pierde el segundo ojo. Mediante esta secuela, mediante esta aplicación de la fórmula, pues se ve compensada esa agravación con respecto a la patología que tenía antes del accidente. Del perjuicio estético poco os puedo decir, que no sepáis, simplemente que hace mención a que debe de valorarse la finalización del proceso de curación del lesionado, obviamente. Lo siguiente, que es la imposibilidad de corregir el perjuicio estético, que eso constituye una circunstancia que incrementa su intensidad, sinceramente yo no lo entiendo, porque precisamente es eso, que cuando no se puede compensar, igual que la fractura de una tibia o la amputación de una pierna, es cuando hay que valorarlo, pues si se valora porque no se puede curar, pues es la secuela que tienes que valorar. Parece un galimatías, pero no porque no se pueda tratar intensa su valoración. No, si no se puede tratar, habrá que valorarlo, no es que se intensifique. Y, por supuesto, el resarcimiento del daño estético es compatible con la cirugía. O tengo congruencia, porque también lo es cuando se trata de una fractura o cuando se trata de una amputación. En fin, yo creo que esto sobra, pero bueno, en fin, no pasa nada. Desde el punto de vista de las puntuaciones han variado ligeramente, los grados son los mismos, las puntuaciones han variado un poquito. Y yo tengo dudas de lo que se ha publicado, y es, por ejemplo, en el grado moderado se da la misma importancia en el moderado, de 7 a 13 puntos, a la amputación del dedo de la mano o del pie. Yo creo que no, yo creo que por tiempo de exposición y por relevancia estética no es lo mismo que te amputen el primer dedo de la mano derecha que te amputen el quinto dedo del pie izquierdo. En fin, aunque solo sea por congruencia. Y luego, desde el punto de vista de las cicatrices, fijaros que en el medio habla de cicatrices especialmente visibles en zona facial, y el moderado, que es un grado más, es más grave el medio. Y el moderado dice cicatrices visibles. A mí me gustaría saber qué diferencia hay entre las cicatrices visibles y las especialmente visibles. Es decir, una cicatriz de 3 centímetros en el pómulo, pues yo creo que es tan visible como especialmente visible. Es decir, no entiendo la diferencia de cómo se puede llegar a valorar en un grado o en otro. Y ya para terminar, dos aspectos que, como ya conocéis, que se han introducido y que son el gasto sanitario. Todos conocéis que a partir del momento que se publique, las entidades aseguradoras van a ser las responsables de ese gasto sanitario futuro y que lo limita o se debe de utilizar en estas secuelas que están ahí descritas, con algunas normas o reglas, que es que se debe de valorar cuando las secuelas son superiores a 50 puntos, iguales o superiores a 50 puntos, y cuando la concurrencia de ellas supere los 80 puntos. Te da margen para que a las secuelas de más de 30 puntos puedan, mediante informe médico,
insisto, mediante informe médico justificar que sí lo necesite y luego, por supuesto, habrá que especificar que la periodicidad y la cuantía de los gastos deberán acreditarse mediante informe médico. Es el informe médico el que te va a decir cuál va a ser el grado de periodicidad y cuál es el alcance de ese tratamiento, en definitiva, que va a generar el gasto sanitario futuro. Y el último concepto, también novedoso, el gasto de ayuda de tercera persona, que no sanitario, simplemente es el gasto que se empleará para poner esa ayuda de tercera persona no sanitaria a la persona, expresado en horas de ayuda en función de la secuela. La verdad es que cuando lo diseñamos no se nos ocurrió otra forma que el número de horas que necesita esa persona de cuidados de terceros. Cuando esté afectada la autonomía del individuo, básicamente, que es por lo que se valora esta ayuda de tercera persona, lo basamos en principios de autosuficiencia física y psíquica, además basado en tablas internacionales y en tablas ya publicadas que de alguna forma te calibran y te cuantifican esta suficiencia. Y aquí también, como en el caso del gasto sanitario, se deberá emplear en secuelas iguales o superiores a 50 puntos o que el resultado de las concurrentes sea mayor de 80. Te da una opción que es, a pesar de no alcanzarse la puntuación indicada para que se considere necesario, por verse especialmente afectada la autonomía de la persona. Es decir, que habrá opción de poderlo tener en cuenta siempre y cuando también haya un informe médico que lo justifique y que lo avale. La verdad es que muy deprisa, son muchos los conceptos que había que incluir y la verdad es que he creído que estos eran los más representativos, los más importantes. Yo he dado mi opinión y desde luego si luego en el turno de preguntas hay alguna cuestión o alguna duda, pues encantado de poderlas subsanar. Muchas gracias. Muchas gracias.